Buenas tardes, estamos con Jordi Pereira. ¿Cuándo descubriste tu interés por la astronomía? Pues me viene de pequeño, de hecho. Creo que llevo leyendo sobre astronomía desde que tenía 3 años, no lo sé, pero 4 años seguramente sí. ¿Y qué te inspiró para escribir este libro? Pues siempre me había gustado mucho la historia de la astronomía porque muchas veces se enseña conceptos astronómicos y el hecho de que te expliquen un poco la historia de cada descubrimiento te ayuda a entenderlo mejor, yo creo, y familiarizarte más también con los propios científicos que lo hicieron. ¿Y por qué lo comparas con un café? Por el tema del movimiento de las galaxias y la espuma del café y tal, podría alguien cómo hacer la asimilación entre una idea y la otra, pero es una estrategia de marketing, al fin y al cabo. ¿Y cuáles son los temas que tratas en el libro? Trato sobre cómo los seres humanos hemos pasado de ver como un montón de puntos brillantes en el cielo a utilizar esos puntos brillantes en nuestro favor para aprender a sobrevivir y navegar por el tiempo. Y cómo poco a poco hemos pasado a realmente intentar descubrir cuáles son los misterios del universo a lo largo de la historia. Y nos imaginamos que algunos de estos temas serán bastante complicados de explicar. ¿Cómo lo haces para que la mayoría de la gente pueda entenderlo? Bueno, realmente no son tan complicados como parecen. De hecho, simplemente a veces, si no estás familiarizado con un tema, simplemente hace falta que como que te lo den muy mascado en este sentido, que alguien te diga, mira, olvídate de todo esto que es morralla y fíjate en esto, que es lo importante. Y básicamente es eso lo que hago. ¿Y en qué estás trabajando actualmente? Ahora, bueno, estoy con otro proyecto de otro libro. Básicamente me dedico al blog, a colaborar con algunos medios y de comunicación y haciendo eventos como este, charlas y cosas por el estilo. Así que contento de momento. Bueno, pues muchas gracias, esperemos que te vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros. Desde aquí Netbox se despide, esperamos que os haya resultado interesante y hasta la próxima.